Bienvenidos a Palabras con Salud, un punto de encuentro donde hablamos con los mejores expertos para cuidar nuestro bienestar. Soy Marina Montiel y aquí cada palabra cuenta para mejorar tu salud. En este episodio hablamos de la menopausia, un proceso en la vida de la mujer que para el 85% de ellas merma su calidad de vida. Para abordar este tema hoy en este podcast tenemos a una invitada especial, la doctora Mariela Lilue, ginecóloga y directora médica de la Clínica Palacios de Madrid y experta en menopausia por la AEM. Una experta en menopausia y en la salud de la mujer que nos ayudará a comprender esta etapa que viven a día de hoy más de 9 millones de mujeres en España. Bienvenida, Mariela. Gracias, Marina, por contar conmigo, sobre todo para este tema tan especial como es hablar de menopausia, porque yo creo que necesitamos quitar ese tabú de hablar de este tema. Las mujeres, después de la menopausia, todavía vivimos casi un tercio de nuestra vida en ella, y siendo un proceso natural y biológico, pero que tiene sintomatología y que merma la calidad de vida de muchas de ellas, yo creo que le tenemos que dar visibilidad en todas las formas, plataformas y visualización para que todas las mujeres tengan la información y poder tener el tratamiento adecuado y los consejos adecuados para sobrellevar esta etapa de la vida que puede ser maravillosa. Pues por todo eso no se me ocurría mejor experta que tú para que nos acompañaras en este espacio, en este podcast, para hablar de la menopausia. Vamos a empezar situando un poco, explicando qué es la menopausia y cuáles son sus etapas, porque hay varias etapas, ¿no? Sí, mira, la menopausia es el cese de la menstruación en una mujer y es el cese permanente de esa menstruación. Se diagnostica de forma retrospectiva, es decir, hay una última regla y tú sabes realmente que ya estás en menopausia cuando ha pasado un año de esa última regla. Y la causa real es un cese de la función de los ovarios. Los ovarios son dos órganos que tenemos las mujeres que producen esos folículos o óvulos que ovulamos todos los meses gracias a los que nos quedamos embarazadas o si no estamos embarazadas nos viene la regla, ¿vale? Pero esos folículos tienen una cantidad predeterminada en la vida y si quieres lo hablamos más adelante. Esa cantidad predeterminada llega un momento en que va depletándose o acabándose y el cese de la función de los ovarios es lo que nos trae finalmente la menopausia. Y sí, tiene varias etapas. Para decirlo sencillo, 3 etapas. La perimenopausia, que peri significa todo el tiempo alrededor de la menopausia, que es un día, básicamente, que es el diagnóstico retrospectivo de no haber sangrado en todo un año, y después la posmenopausia, que es lo que viene todo después de eso. Fenomenal. Ahora que ya sabemos qué es, situamos y sabemos esas etapas, ¿a qué edad suele comenzar la menopausia y qué factores influyen en su inicio? Porque hay algunas mujeres que les llega antes y otras que les llega después. Sí, mira, es un proceso natural y biológico de cada mujer. Ocurre alrededor de los 49-50 años, pero es verdad que puede ocurrir incluso 5 o 7 años antes o después de esa fecha, con lo cual tiene un periodo bastante amplio. Usualmente lo más determinante es la parte genética, es decir, más o menos a la menopausia que nuestras madres, la edad de la menopausia que la hayan tenido nuestras madres, tías, va a ser más o menos la edad de menopausia que tenemos nosotros. Sí, influye, hay una parte genética. Nosotros nacemos con una cantidad predeterminada de óvulos y son las ovulaciones más o menos que vamos a tener. Sin embargo, hay factores externos que pueden influir en ella. Por ejemplo, una paciente o una mujer que pasa por radioterapia o quimioterapia usualmente pierde esa cantidad de óvulos antes y puede tener una menopausia antes de tiempo. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes de la menopausia? Bueno, ahí entramos en un saco abierto. Ahí tenemos... Porque hay descrito más de 120 síntomas, Marina, de la menopausia, sí. Yo creo que el primero que tenemos que tener en cuenta todos es que la mujer va a empezar a experimentar cambios en el periodo menstrual, en esas reglas. Al principio, las reglas se van haciendo más cortas y nos vienen más seguidas en el mes. Y es lo típico que te cuentan, es que me ha venido 2 veces este mes y los últimos meses me están viniendo cada vez más cerca. Se acortan los ciclos. Es decir, ciclos que normalmente son de 28 a 30 días, por ponerte una media, empiezan a ser de 21 a 25 días. ¿Qué ocurre después? Se van alargando estos ciclos y las mujeres pasan entonces 3 y 4 meses que no les viene la regla. Y allí, y vamos a entrar entonces en juego con la hormona más importante que son los estrógenos van bajando y entonces se empiezan a experimentar los otros síntomas, ¿vale? Que son los sofocos, que probablemente es el más predominante, hasta 80% de las mujeres pueden presentar sofocos, seguidos de sudoraciones, pero hay otros
síntomas que quizás no se hablan tanto, pero que también los experimentan las mujeres en esta etapa de la vida. Y uno de ellos es el insomnio, las alteraciones del sueño, Marina. También los cambios de humor, la irritabilidad, la sequedad vaginal también son quejas frecuentes de nuestras mujeres, por nombrarte los más frecuentes. En la menopausia precoz, ¿cuáles son los síntomas más habituales? Vale, la menopausia precoz es un tema muy especial en menopausia. La llamamos en la actualidad insuficiencia ovárica precoz, porque ocurre y se define como toda menopausia que ocurre antes de los 40 años. Y es vital que lo diagnostiquemos a tiempo porque son mujeres que necesitan tratamiento. Aunque hablemos más adelante de los tratamientos de la menopausia, la mujer que tiene una menopausia precoz y se queda sin esos estrógenos, que son la hormona femenina por excelencia y que nos protege de muchas enfermedades, al quedarse sin esa hormona antes de los 40 años, van a verse expuesta más a esas enfermedades, con lo cual es un momento especial porque requieren de tratamiento. Puede ocurrir genéticamente, como te expliqué. Hay mujeres que su madre tuvo la menopausia a los 38 o 40 años y ellas también van a experimentar la menopausia en ese tiempo, pero como te dije, factores como radioterapia y quimioterapia también son predeterminantes para que sufran una menopausia precoz o una insuficiencia ovárica precoz. Y ahora que ya sabemos un poco, ubicamos menopausia, esas fases, por qué a unas mujeres les llega antes que a otras, hablemos de las hormonas y los cambios corporales, ¿vale? ¿Qué rol juegan las hormonas como los estrógenos durante la menopausia? Todo. Todo. Estamos hablando de la hormona más importante de la mujer, que son los estrógenos. También son importantes los andrógenos, porque nosotras también tenemos andrógenos, pero los estrógenos... ¿Por qué son más importantes? Porque los estrógenos son los que nos están protegiendo a nivel cardiovascular, a nivel óseo, incluso a nivel hepático por la producción de colesterol, lo que nos están protegiendo de no tener toda la gama de síntomas que tenemos en la menopausia son los estrógenos y es la hormona femenina por excelencia. Entonces, el hecho de que cese esa función del ovario, o sea, el ovario además de tener los óvulos y ovular, produce los estrógenos. Esos mismos folículos están produciendo los estrógenos, ¿vale? Y esos estrógenos son los que van a mantener muchas funciones de nuestro cuerpo como mujer. Al no tener los estrógenos, empezamos a tener síntomas, como lo dijimos, como sofocos, sudoraciones, alteraciones del sueño, porque ellos funcionan a nivel central de nuestro cerebro, en donde está todo el sistema regulador de la temperatura y del sueño, pero también son los que nos protegen de no perder hueso y, por supuesto, de no sufrir enfermedades como osteoporosis, nos protegen el corazón, con lo cual las mujeres estamos protegidas de no tener enfermedades o tener menos enfermedades cardiovasculares antes de la menopausia. Entonces la menopausia es un momento crucial en la vida de la mujer para que también tengamos que prevenir ciertas enfermedades que pueden ocurrir por esa depleción de estrógenos. Hablemos de los tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes para aliviar los síntomas? Bueno, hay muchos. Y yo creo que lo primero, cuando una mujer se sienta en la consulta, es hablar de cambios de estilo de vida, que hablamos de alimentación, ejercicio físico, sueño, manejo del estrés. Una vez que abordamos todo esto, que es amplio y complejo, pues tenemos tratamientos naturales, porque tenemos varias plantas que pueden ayudar al tratamiento, sobre todo de los sofocos, y tenemos pues la reina del tratamiento, que es la terapia hormonal de la menopausia, y que tenemos muchísimo, porque hay muchas variedades, oral, en parches, en geles, vía oral, vía sistémica, vía vaginal, depende de lo que requiera cada una de nuestras mujeres, con lo cual, Marina, es un tratamiento individualizado. ¿Hay miedos ante tratamientos? Muchos. Hay tabúes, la gente habla poco de ellos, además se ha tenido miedo porque se ha tenido una hormonofobia, un miedo al cáncer, un miedo a los efectos secundarios, cuando realmente la terapia hormonal de la menopausia tiene muchísimos efectos beneficiosos y dados en una paciente en etapa temprana, menos de 10 años de la menopausia, preferiblemente antes de los 60 años el inicio de la misma, y haciendo una buena anamnesis o interrogatorio a esta paciente, una buena historia clínica dentro de la consulta, determinando que no tenga factores de riesgo, pues yo creo que muchísimas pacientes son candidatas a terapia hormonal de la menopausia. Ahora que ya sabemos también los tratamientos, ¿es posible ovular o quedarse embarazada después de la menopausia? No. Una vez que ha pasado un año en donde tú no tienes regla y te has identificado que la causa es el cese de esa función ovárica, no te puedes quedar embarazada. ¿Y es normal experimentar flujo vaginal? Sí,
Porque otro de los cambios que experimentamos con esa disminución de estrógenos es a nivel de la vagina de la mujer. Ese epitelio grueso que tiene todos esos fluidos normales y lubricación normal de la vagina se van perdiendo y vamos teniendo sequedad vaginal, pero también alteración de esa flora vaginal que mantiene todo, con lo cual empiezan a haber más bacterias intestinales y de la piel en la vagina y las mujeres pueden empezar a tener, además de esa sequedad, flujo amarillo que les molesta. Así que sí, puede ser uno de los síntomas que experimenten las mujeres. Escucho mucho y la mayoría de las mujeres tienen como ese miedo, incluso en mi entorno, amigas, compañeras, el miedo y el temor a engordar durante la menopausia. ¿Qué pasa sobre adelgazar o engordar en este periodo? ¿Por qué ocurre? Sí, otra vez por la falta de estrógenos. Aquí vamos a hablar de estrógenos. Los estrógenos todo el rato. Sí, al ir disminuyendo los estrógenos, cambiamos ese cuerpo normalmente que tenemos tipo pera, en donde nosotros tenemos más aumento de grasa a nivel de la cadera las mujeres, va cambiando esa composición corporal en donde empezamos a tener más grasa a nivel abdominal y es por esa falta de estrógenos. O sea, esa falta de estrógenos hace que tengamos el cuerpo, lo que llamamos el cuerpo más de manzana y no de pera, por decirlo de una forma sencilla, ¿vale? Entonces sí, podemos tener y se experimenta hasta una ganancia entre 3 y 5 kilos de peso, que por supuesto que tenemos forma de remediarlo con esos cambios de hábitos de vida y con ese refuerzo en los hábitos de vida en muchas mujeres, ¿vale? Pero sí, podemos experimentar cambios en la composición corporal en la menopausia. Y en cuanto a las enfermedades, en esta etapa de la vida de la mujer, ¿qué enfermedades pueden surgir? Bueno, yo creo que vamos a ver tres consecuencias, claro, de la falta de estrógenos, tres principales. Nos igualamos a los hombres en enfermedad cardiovascular, ¿vale? Con lo cual las mujeres, a partir de la menopausia, al no tener estrógenos, vamos a sufrir más del colesterol y los triglicéridos, vamos a tener con mayor frecuencia infartos e ictus, y la tercera, que es una enfermedad silente, pero que está allí, empezamos a perder hueso y podemos sufrir más de osteopenia y osteoporosis. Entonces son cosas que nosotros en la consulta tenemos que cuidar para prevenir que estas mujeres no padezcan de estas enfermedades. A las pacientes que van a consulta, Mariela, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿Los sofocos, el engordar? ¿Cuál es el aspecto de esta etapa que a la mayoría más les preocupa? Todo. Pero quizás por lo primero que te consultan es por el insomnio, ¿vale? Por la falta de sueño que hace que entonces no se puedan concentrar bien al día siguiente, que no puedan atender bien a sus trabajos y concentrarse adecuadamente. Muchas se quejan de como una niebla mental que les cuesta incluso organizarse y hacer las tareas que podían hacer antes con facilidad, les cuesta más. Por supuesto, de los sofocos y las sudoraciones, porque además de ser molesto, les disminuyen y le merman la calidad de vida, además de que es un factor además predisponente a que no puedan dormir bien. ¿Y qué recomendaciones habría, por ejemplo, para este caso, para los sofocos, que es como... Sí, es la más frecuente probablemente. Sí, fíjate, yo creo que hay una parte que son de hábitos y de cosas que pueden hacer el día a día para evitarlos o disminuirlos y luego de tratamientos, ¿vale? Yo creo que lo primero es explicarles que pues, se vistan con ropa más ligera, sobre todo a la hora de dormir, pues que pueden tener más ventanas abiertas o intentar que los espacios sean más frescos, ¿vale? O sea, irte ayudando con esas cosas. Evitar comidas copiosas de noche o comidas picantes o muy calientes. Por supuesto, evitar el alcohol, sobre todo de noche, porque el alcohol predispone a que tengamos más sofocos. Después tenemos tratamientos. Pues evidentemente tenemos tratamientos para los sofocos, como yo te dije, hay plantas naturales y hasta el 50% de las pacientes van a mejorar, sobre todo si tienen sofocos leves. Ya pacientes que tienen sofocos moderados a severos, yo creo que lo primero que hay que ofrecerle a estas mujeres es terapia hormonal de la menopausia, que ya te dije, tenemos variedades para ofrecer según cada mujer y cada situación en particular, e incluso tenemos un nuevo tratamiento no hormonal para los sofocos, para esas pacientes que no puedan, no deban o no quieran usar terapia hormonal de la menopausia. O sea, yo lo que creo es que hay que evaluar de forma amplia a esta paciente para elegir qué se les puede ofrecer a cada una de ellas. ¿Y cómo pueden las mujeres mejorar esa calidad de vida en esta etapa con la dieta y con el ejercicio, con el deporte? Sí, yo creo que en todas las etapas de la vida es vital que tengamos una
alimentación adecuada, no son dietas restrictivas, es alimentarnos adecuadamente, ¿vale? Y pues yo creo que tenemos que entender que en esta etapa de la vida tenemos que reforzar esos hábitos de una alimentación adecuada, en donde tenemos que comer proteínas de calidad, porque las mujeres con el tiempo, también con esa disminución de estrógenos, vamos perdiendo masa muscular y lo vemos ya después de los 65, 70 años, cómo perdemos la masa muscular, con lo cual tenemos que comer proteínas de calidad, también elegir vegetales antioxidantes que son muy importantes, el brecol, frutos rojos. Entonces un nutricionista podemos echar de manos a un nutricionista para que nos dé un abanico de posibilidades de cómo combinar alimentos y cuáles son los alimentos más adecuados. Por supuesto, evitar los azúcares refinados y las harinas blancas y refinadas deberíamos evitarlas, Marina, o bajarlas en su medida, no quitarlas nunca, pero bajarlas. Y yo creo que en la parte de ejercicio, pues, ha cambiado completamente la recomendación de ejercicio que le hacíamos a las mujeres. Antes decíamos, con que andes 30 minutos es suficiente. Sí, pues no, no. Ya sabemos que el ejercicio físico de fuerza es fundamental en las mujeres para la ganancia de músculo y para el intercambio de músculo-grasa. Entonces, explicar a las mujeres que sí, el ejercicio cardiovascular es importante, por supuesto, pero que tenemos que agregar 2 o 3 veces a la semana ejercicios de fuerza, que además los ejercicios de fuerza deberían ser dirigidos para trabajar todos los grupos musculares, y eso va a tener una mejor ganancia de todo lo que es el músculo y disminución de la grasa muscular en nuestras mujeres. Entonces yo creo que esa es una recomendación básica de nuestras consultas. Escuchaba en una de las conferencias del doctor Santiago Palacios que exponía la necesidad de que las mujeres estuvieran prevenidas a la hora de que llegara la menopausia a sus vidas. ¿Cómo pueden estar prevenidas ante la llegada de esta etapa? Fíjate, yo creo que lo primero es información. Yo creo que si nosotros desde todos los medios de comunicación informamos a las mujeres que pueden llegar muy bien y que esa etapa de la vida puede ser una excelente oportunidad para incluso estar bien y mejor, yo creo que ya tenemos un punto ganado. ¿Por qué? Porque son pacientes que te van a consultar antes, van a ir a la consulta incluso antes de llegar a la menopausia para tener todas estas recomendaciones de las que hemos hablado. Entonces yo creo que tiene un papel los medios de comunicación dándole visibilidad a esta etapa de la vida de la mujer como es la menopausia, y nosotros desde la consulta, que ya cuando nos llega la mujer, ser activos en explicarles a la mujer por la etapa de la vida que van a comenzar y cuáles son todas esas recomendaciones, y que también la mujer, si tiene más información, también nos va a preguntar antes a nosotros para llegar adecuadamente a esa etapa de la vida. ¿Cuánto dura la menopausia y qué determina su duración? No, es que la menopausia es siempre. Es decir, llega un día en donde ya hacemos el diagnóstico de la menopausia y todo el resto de la vida que vivas ya estás en menopausia. No tiene un fin. ¿Qué es lo que pasa? Que los síntomas, si vamos por ahí la pregunta, sobre todo esos sofocos, sudoraciones, etcétera, más o menos duran entre 5 y 7 años a la mujer que lo padece. Y como te digo, hay mujeres que lo padecen como síntomas leves, que son muy llevables, que incluso con hábitos de vida, ejercicio, las recomendaciones de alimentación o incluso con terapias naturales lo van a sobrellevar muy bien, y hay mujeres que sí necesitan tratamiento por más tiempo. Pero bueno, esos síntomas agudos y más fuertes, por decirlo así, duran entre 5 y 7 años. ¿Verdad o mentira? ¿Es posible ovular después de la menopausia? No, si ya hemos perdido el cese de la función ovárica, no debemos ovular después de la menopausia, después del diagnóstico de menopausia. Y hablemos de la parte psicológica. ¿Cómo afecta a la mujer esta etapa? ¿Está la mujer a día de hoy ya concienciada? ¿No está? ¿Qué se puede hacer? Está mucho más concienciada que antes, Marina. Sin embargo, sí, la mujer llega con miedos, llega con que no quiere envejecer, con que no quiere ese cambio de la vida que viene. Muchas, si no han podido cumplir sus deseos de fertilidad, pues se ven frustradas a que esté llegando ese momento de la vida y no haberlos cumplido. Otras porque no quieren tener esos síntomas. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que explicarles es que es una etapa más. Así como nos vino la regla, así como la que quiso y pudo se embarazó, así nos va a llegar la menopausia. Y que lleguemos a la menopausia significa que estamos vivas, que estamos sanas y que, como te dije, con la expectativa de vida que hay en este país, que la mujer tiene una expectativa de 86 años, si tú cuentas que la menopausia le viene entre los 50 y los 54 años, es que un tercio de la vida va a vivir en ese momento de la vida, con lo cual lo tenemos que ver de forma positiva y nosotros tenemos que trasladar esa positividad a nuestras pacientes y a nuestras mujeres. ¿Crees que hay conciencia en la sociedad, en este caso en los hombres, o bueno, en la gente joven, cómo ve la menopausia? Porque
quizá me da la sensación en algunas mujeres que ya están en esta etapa de la menopausia que se sienten como incomprendidas. Sí, ¿Es así? Sí, total. Ha habido un gran desconocimiento en cuanto a la menopausia, un tabú, incluso una connotación negativa a la palabra menopausia. Y yo creo que con información y explicándole cada vez más a las mujeres y también a sus parejas por la etapa de la vida que se está pasando. Mira, es una etapa de la vida difícil. 50 años. A los 50 años has logrado profesionalmente cosas importantes en tu vida, pero también manejas más estrés y tienes más cargas de trabajo, más responsabilidades. Probablemente llevas una casa y la que tuvo hijos además tiene hijos que probablemente estén en la adolescencia, sin contar que tus padres están mayores y que tienes que atender a tus padres. O sea, esa misma mujer... Es como que se junta ahí todo, ¿no? Todo. Es madre, es trabajadora y pues que ahora podemos hacer todo lo que queramos desde el punto de vista laboral, pero al mismo tiempo es madre de adolescentes con la carga que tiene ser madre de un adolescente, pero también es cuidador de los padres y además empieza a tener los cambios hormonales con todos estos cambios anímicos y con todo este desfase que ocurre en la vida. Entonces es una etapa que probablemente necesitamos hablarla, que necesitamos hablarlas entre amigas, que necesitamos comprensión y apoyo de parte de nuestras parejas y de todo el grupo que nos rodea. Y lo más importante, que tengamos información con respecto a la etapa de la vida que vamos a pasar, Marina. Es por eso, imagino, que se celebra el Día de la Menopausia. ¿Qué importancia tiene este día? Sí, bueno, el 18 de octubre celebramos el Día de la Menopausia y fundamentalmente es dar visualización e informar a todas nuestras mujeres de que la menopausia la vamos a pasar todas y si estamos vivas afortunadamente la vamos a pasar todas y que es una oportunidad para pasarla de la mejor manera posible. Mariela, ¿y en la perimenopausia sí que puede ovular la mujer, incluso puede quedarse embarazada? Sí, sí. Porque en la perimenopausia todavía pueden ocurrir algunos ciclos menstruales y algunas ovulaciones en la mujer. Sí es verdad que está muy disminuida su capacidad reproductiva y su fertilidad está muy disminuida, pero sí que puede ovular y sí que se puede quedar embarazada, con lo cual siempre a las mujeres le tenemos que recomendar que antes de cumplir completo ese año de menopausia, en ese año en que ya están empezando a fallar las reglas y a alterarse los ciclos menstruales, tiene que seguir protegiéndose anticonceptivamente si quiere evitar un embarazo no deseado. Pues muchísimas gracias, Mariela Lilue, por acompañarnos en este espacio en Palabras con Salud y darnos tanto conocimiento en esta etapa de la mujer que tan necesaria es para sentirse, pues bueno, escuchada, ¿no? Comprendida, y gracias por estar aquí. No, gracias a ti por contar conmigo, el placer ha sido mío y cuando quieras. Aquí tienes un espacio para hablar de la salud de la mujer para cuando tú quieras. Muchas gracias. Nada, gracias. Y a vosotros, gracias por escucharnos y por ver Palabras con Salud, un espacio donde hablamos siempre para cuidar tu bienestar.